Vamos a recordar 7 cosas que el Señor Jesús pidió a su Padre para sus discípulos. Y digo recordar porque seguramente usted ha leído el capítulo 17 de Juan. Y consideramos que el capítulo 17 de Juan es la oración más grande que haya dicho el Señor Jesús, y sobre todo para sus discípulos. El Señor Jesús, antes de morir, pidió a Dios por sus discípulos. Puede ser que Él sintió que sus discípulos se sentirían un tanto solos, porque ya en una ocasión el Señor Jesús les había avisado: no los voy a dejar huérfanos, enviaré para ustedes un consolador. Y a lo mejor el Señor pensaba ya lo olvidar, y para que no se les olvidara, el Señor oró. Y Juan tuvo el cuidado de transcribir esta oración. Como dije, es una oración muy grande. Queremos decir también que nosotros hemos sido alcanzados por esa oración, y podemos dar gracias a Dios de que el Señor se haya preocupado por sus discípulos y por ende por nosotros a muchos años de distancia. Y el Señor pidió por lo menos estas 7 cosas. A lo mejor ahí, leyendo con cuidado, descubrimos otras, pero estas creo yo que son las más importantes. Por ejemplo, una de las cosas que el Señor le pidió a Dios por sus discípulos es que éstos fuesen preservados, que fuesen cuidados, que fuesen guardados en su nombre. Dice el versículo 11: ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en el mundo. A lo mejor este versículo se podría parafrasear de otra manera: ya no estaré más en el mundo, pero ellos sí estarán, porque yo voy a ti, Padre Santo. Así que guárdalos en tu nombre que me has dado, para que sean una cosa, así como nosotros lo somos. Me llama la atención cómo el Señor usa estas palabras. Dice: guárdalo en tu nombre que me has dado. El nombre Jesús, Dios se lo dio, Dios lo escogió. Recordamos en la primera Navidad que tanto María como José recibieron este anuncio, que se llamaría Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Así que el Señor no está fuera de orden diciendo: guárdalos en el nombre que tú me has dado, para que sean una cosa, así como nosotros lo somos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mantienen una unidad especial, característica solamente de ellos. Nosotros a lo mejor no podemos igualar esta característica, pero hermano, la petición ahí está, para que nosotros luchemos, para que no nos apartemos en ningún momento. Si un día sentimos alguna duda en contra de alguien, pues que podamos, tan pronto como sea posible, hacerla a un lado, para mantener nuestro corazón y nuestro espíritu al corazón y espíritu de él o de ella. Ahora, no hay nada que nosotros tengamos que hacer, no hay nada que inventar para que esto ocurra. Por decirlo de otra manera, de repente
la mente se nos llena de pensamientos como para que pensemos que necesitamos hacer ciertas cosas, leer muchos capítulos de la Biblia, y no digo que no es importante leer la Biblia, pero a veces lo tomamos como si fuese una manera de que Dios nos bendiga. Así que si un día nomás tengo tiempo para leer un capítulo, pues la bendición va a ser muy pequeña. Pero ¿qué tal si leo todo un libro, sobre todo como el libro de los Salmos, que tiene un montón de capítulos? Dios me va a bendecir más. No es así, no es así. Ya lo que Dios hizo, ya Dios lo hizo, y por supuesto Dios ha tomado en cuenta lo que Dios ha hecho, y Dios ha tomado en cuenta que sus discípulos van a ser débiles y van a tener que luchar, van a tener que trabajar mucho en su carácter, en su personalidad, como todos nosotros tenemos que hacerlo constantemente. A veces el creyente cree que la lucha que tiene la enfrenta solo. A veces estamos en nuestra casa recordando algún detalle que nos ha ocurrido, que ha sido doloroso, y pensamos que estamos solos, que nadie se hace cargo de nosotros, que nadie está al cuidado de nosotros. Hermanos míos, ese es un tremendo error, porque si hay alguien que está atento a nuestras súplicas, está atento a nuestras necesidades, es Dios. Y Él sabe perfectamente que tenemos muchas cosas que enfrentar todos los días, hermanos. Nuestras experiencias no han terminado, apenas estamos comenzando. Para que nuestras experiencias de dolor terminen, hermanos, tiene que pasar mucho tiempo, si es que Dios así lo decide, dejarnos más tiempo en esta tierra. Si Él decidiera llevarnos antes, bueno, la cosa cambia, pero Él sabe cada detalle, cada cosa que nos va a ocurrir, Él sabe. Y el Señor Jesucristo sabe que nuestra única esperanza está en el Padre, y que debemos de depender exclusivamente de Él. Que Él nos siga ayudando, y lo va a seguir haciendo. Vamos a contar con su ayuda en cualquier momento. A veces pareciera como que Dios no quiere ayudarnos, o Dios no nos está ayudando, pero es solamente mi idea, es solamente mi pensamiento. Hermano, Dios está ahí. Es una realidad que Dios está ahí sosteniéndonos, sacándonos adelante, y que de veras yo cuento con su ayuda divina. Lo único que yo necesito hacer es pedirla. Aunque Dios lo conozca ya, porque dice la Escritura que antes de que las cosas ocurran ya Dios sabe de ellas. Eso no quiere decir que a Dios no le agrada que nos detengamos un momento en nuestra diario vivir y le pidamos a Dios misericordia. Así que creo que esa es parte de nuestra petición, decirle a Dios: Dios, tú has dicho en tu palabra que me vas a guardar. Tú has dicho que en el nombre de Jesús vas a preservar mi alma. Así que, Señor, yo confío en ti. Toma esta experiencia en la que estoy, toma esta experiencia que estoy sintiendo en lo más profundo de mi ser, y ayúdame. Y sabe una cosa, hermano, su espíritu se va a empezar a tranquilizar. Su espíritu va a empezar a tener paz, o va a empezar a sentir paz, porque a lo mejor no la siente en ese momento. Así que el Señor Jesucristo oró por sus discípulos y les dijo: ya no estaré más en el mundo, pero ellos sí van a estar. Y aquí estamos todavía. Así que lo único que hay que hacer es orar, hay que pedir, y Dios hará
el resto según lo que Él tenga designado para nosotros. La segunda cosa que vemos en esta petición que Jesús hace al Padre es que tengamos su gozo. Dice el versículo 13, estamos en el capítulo 17, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Hermanos, el Señor Jesús está hablando de un gozo especial. Este gozo no puede compararse a nada de lo que el mundo cree que es gozo. No es el gozo que se percibe cuando vamos a un lugar de entretenimiento. No es el gozo que brota cuando pasamos por momentos humorísticos. Este es un gozo especial, porque hermano, la vida cristiana enfrenta problemas a diario, no de vez en cuando, a diario. Y ciertamente a veces no tenemos humor para sonreír y a menudo perdemos la paciencia, a menudo perdemos la cordura, a menudo no estamos tranquilos, a menudo no hay paz en nuestra alma. Sin embargo, el Señor Jesucristo desea que sus hijos practiquen no un gozo cualquiera, sino su gozo, el que el Señor nos da. Porque el gozo del Señor, dice la palabra, es nuestra fortaleza. Como dije, este es un gozo especial que solo lo da el Señor a sus hijos. El mismo apóstol Pablo lo mencionó en una de sus cartas. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y fíjense en la frase, regocijaos en el Señor. O sea, gócense en el gozo que el Señor Jesús les ha dado. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es bueno los momentos de humor, y a veces en la gran familia de Dios tenemos muchos hermanos nuestros que son especiales para sacar chiste de cualquier cosa que ocurre, y gracias por ellos, porque a veces nos hacen olvidar nuestros problemas por la manera como manejan las cosas. Pero hermanos, ese tampoco es el gozo. El gozo del Señor es mantenernos siempre alegres, porque sabemos que todo está en manos de Dios. No hay experiencia triste que vaya a sofocar la experiencia de salvación que tenemos en Cristo Jesús. Creo que cuando tenemos problemas es cuando nos sentimos más cerca de Dios. Cuando tenemos problemas, sí, hay lágrimas, y cuando algo de esto ocurre y escucho por ahí que quieren callar a las personas para que no lloren porque son cristianos, yo me acerco y les digo, no diga eso, no diga eso. También los creyentes debemos de llorar, también los creyentes sufrimos, pero nuestro sufrimiento es un sufrimiento de un dolor y unas lágrimas controladas por Dios. ¿Por qué? Porque hermanos, como Dios nos indica que cada cosa que sucede de acuerdo a sus propósitos, pues hermanos míos, nos sentimos regocijados, que todo esté en los propósitos de Dios, porque a Dios no le ha sorprendido nuestra experiencia. Él ya la sabía, mucho antes de que ocurriera, Él ya la sabía, y nos gozamos en ello. Por eso vuelvo a decir las palabras del apóstol Pablo. En fin, es de Filipenses este pasaje. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y la tercera petición que vemos en Juan 17, esta petición que el Señor Jesús hizo a su Padre, es que seamos protegidos del enemigo. Dice el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Hermanos, tenemos un enemigo. El Señor Jesucristo tuvo un enemigo,
durante toda su vida, desde que el Señor Jesús naciera como bebé en Belén, en aquel establo, acostado en aquel pesebre, el diablo buscó estorbarle a Dios su plan de salvación para nosotros, y utilizó a Herodes para acabarlo, pero hermanos, Dios siempre va más adelante. Y antes de que Herodes se saliera con su capricho, se saliera con la suya de matar al niño, el Señor Jesús iba en brazos de sus padres camino a Egipto, ya hacía muchas horas. Difícilmente sabrían dónde podía estar este niño. Y cuando el Señor Jesús se desarrollaba su ministerio, hermanos, siempre el diablo estaba pendiente. ¿Se acuerdan cuando el Señor iba a empezar apenas, después del bautismo? Dice que el Espíritu de Dios lo llevó hacia el desierto y que allá estuvo orando durante 40 días y 40 noches. Y dice que tuvo hambre y Dios no le dio pan. Dios permitió que su enemigo se le apareciera y le dijo: tú eres alguien especial. Aquí están estas piedras, las puedes convertir en pan para saciar tu hambre. Y el Señor lo confrontó y le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo era muy astuto y trató en varias ocasiones de que el Señor Jesús no cumpliera con su plan. Pero dice la Escritura que el Señor lo derrotó y que el diablo se tuvo que ir y el Señor comenzó a ejercer su ministerio y no terminó allí. Y hermanos, todavía el diablo sigue haciendo de las suyas y sigue buscando sobre todo a los hijos de Dios para que se desanimen, para que no hagan el trabajo que Dios les ha encomendado. El diablo es muy astuto, pero Dios va mucho más allá. En esta oración que Dios, creo yo, que ha cumplido, hermanos, el enemigo ya ha sido derrotado. Con la resurrección del Señor Jesucristo, el diablo sufrió su primera derrota, y fue una derrota tremenda, porque el diablo no quería que Jesús resucitase, y hasta utilizó a los soldados para que pusieran la piedra más grande que pudiesen encontrar. Y no solamente pusieron una piedra grande, sino que la encadenaron y luego la sellaron con el sello del rey y pusieron guardias para que nadie se atreviese a robar el cuerpo y, según ellos, dijesen después que Jesús había resucitado. Pero qué experiencia aquella en la resurrección. Dice que el ángel de Jehová se presentó, la piedra fue removida, los soldados cayeron a un lado, cuán largos eran, y el Señor Jesús se levantó triunfante de la muerte y se presentó a sus discípulos. Primero a aquellas mujeres que lo amaban mucho, que eran seguidoras fieles, y luego después a sus discípulos. El diablo ciertamente es nuestro peor enemigo. El diablo, como dije, desea que fracasemos. El diablo desea que nos olvidemos de Jesús. El diablo desea que no creamos que Dios nos ayuda. Una y otra vez va a hacer el intento porque caigamos sobre la tierra y que no nos podamos levantar. Pero hermanos, el Señor ha hecho mucho por nosotros
Incluso dice la Escritura, y el apóstol Pablo lo escribió ahí en una de sus cartas, que estamos caídos, pero no estamos derrumbados. O estamos derrumbados, pero no estamos destruidos. Esa es promesa de Dios. Y además en 2 Corintios 2:11 dice la Escritura que Satanás no gane ventaja. Hay un pensamiento ahí antes, pero este es especial. Que el diablo no gane ventaja en nosotros. Y la petición de Dios o la petición de Jesús ante Dios es que seamos protegidos del enemigo. Creámoslo, el Señor es más poderoso que el diablo. Él es más poderoso. Debemos de creerlo, debemos de gozarnos en ello. La cuarta cosa que el Señor Jesús le pidió a su Padre es que como discípulos seamos unificados en santidad. Por eso dice ahí, versículo 16, versículo 17 y versículo 19, son versículos muy cortos. Dices, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por ello yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Hermanos, una de las cosas importantes en la vida del cristiano no solamente es saber que hemos sido salvos por la gracia de Jesucristo, sino también creer que el Señor nos sostiene con su poder. Pero una de las cosas que también debemos nosotros ver es que nuestro trabajo como creyentes es apartarnos de todo lo malo. Lo malo puede llegar, hermanos, en cualquier momento. En un santiamén nos podemos descuidar y lo malo llega. Lo malo llega. ¿Cuántos creyentes todavía siguen batallando con su vocabulario que tenían antes de conocer a Cristo? Hay muchos creyentes que todavía batallan. ¿Cuántos creyentes están batallando con vicios que arrastraban durante muchos años y de vez en cuando aparecen? Hermanos, dice aquí la Escritura que debemos ser santos. Si alguna cosa de esas aparece en nuestra mente, tiene que ser desechada en la confianza de que Dios ya lo ha pedido, el Señor Jesús ya lo ha pedido. Pero le voy a decir un detalle, hermano, la santificación no se puede lograr completamente si no llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios. Si tiene problemas de vocabulario sucio, yo tengo un remedio para el vocabulario sucio. Memorice pasajes de la Escritura, los más que se pueda. Ya cójalo. Si tiene ese problema, empiece ya a memorizar pasajes de la Escritura. Yo le garantizo que su vocabulario cambia porque cambia. Cambia porque cambia. Y no estamos hablando de los vocabularios que utilizamos en la iglesia. De repente los repetimos porque lo oímos por aquí, lo oímos por allá y pensamos, bueno, a lo mejor yo también tengo que decirlo y lo digo. No hable de eso. Si lo puede hacer, qué bien. Mis respetos para usted que lo puede hacer, sígalo haciendo. Eso es muy importante, sobre todo para el que predica, que en turno, que sabe por lo menos que hay alguien que lo está escuchando. Porque muchos creyentes no están escuchando el sermón, están pensando en la cocina, están pensando en el carro, están pensando
en lo que han perdido. Y pues, qué astucia del diablo para hacernos pensar en ello. Después de habernos salvado, entonces, Dios se preocupa por nuestra santificación y nosotros debemos de preocuparnos por ella. Por eso debemos de saber que el Señor no nos va a dejar solos en esta encomienda de lucha, porque Él es nuestro ejemplo. Hermanos, el Señor Jesús dice la palabra que fue tentado en todo. Si usted ha tenido alguna tentación en particular, que no quiere decir por pena, por vergüenza, no importa. Esa tentación la tuvo el Señor Jesús. Pero, dice la palabra de Dios, añade de que Él no pecó. Y eso es precisamente el pecado. Cuando fallamos, cuando erramos el blanco, cuando nos vamos en una dirección equivocada, contraria al camino correcto, a la voluntad de Dios, y pensamos que la vamos a librar. No, hermanos, si fracasamos en eso, Dios nos lo va a indicar. Dios nos lo va a indicar. Pero Él no quita de nosotros el trabajo de que, hermanos, nos santifiquemos. Aún por más leve que sea algún pensamiento pecaminoso, alejémoslo de la mente, quitémoslo de allí y digámosle al Señor: Señor, tú pediste por mi santificación, ayúdame a recordar tu palabra ahorita que estoy pasando por esta experiencia. Y Dios te va a ayudar, de veras, Dios te va a ayudar. La quinta cosa que el Señor Jesús pidió, que cumplamos nuestra misión en el mundo. Hermanos, tenemos una misión. Dice Juan 17 y 18, así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Tenemos una misión. El Señor dijo a sus discípulos que estuviéramos listos para cumplir con esa tarea. Tenemos mucho trabajo que hacer en este mundo, hermanos, y hay que aprovechar cualquier experiencia que se presente, cualquier oportunidad que se presente, para que otros conozcan a Cristo Jesús. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Señor, antes de que partiera, acuérdense que les dio esta encomienda. Y antes de que le dieran la encomienda, el Señor oró por nosotros para cumplir la encomienda. Así que cada vez que usted abre la boca, cuando alguien le pide un por qué somos creyentes, acuérdese que Dios le ha dicho que lo haga, y usted tiene que decir: Señor, tú dijiste que lo haga, así que ayúdame, dame palabras, que no sean mis palabras, que no sean mis pensamientos. Yo puedo echar mano de muchas cosas. Hoy por internet hay gran cantidad de predicadores en la internet, hablando cientos de cosas, de veras. Pero hermanos míos, no podemos imitar a los predicadores de nuestros días. Tenemos que llevar a cabo nuestra propia experiencia de entender la palabra, darla a conocer en nuestras propias palabras, para que aquellos sepan más
del Señor Jesús. La sexta petición que el Señor Jesús hizo al Padre por sus discípulos era que hubiese unidad entre nosotros para cumplir con esa misión tan especial. Unidad. 7:21 dice, para que todos sean una cosa, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es muy interesante este asunto de la unidad según este versículo. Unidad no significa que estoy de acuerdo contigo. Unidad significa que estoy de acuerdo contigo y tú estás de acuerdo conmigo y ambos estamos de acuerdo con Dios y Dios está de acuerdo con nosotros. Si hubiese algo en nosotros donde estuviésemos de acuerdo, pero Dios no lo está, estamos fritos. No estamos logrando la unidad. Sí tenemos que entender esto, hermanos, completamente. Ahora, la obra de Dios no se puede lograr, no se puede hacer eficazmente si no estamos unidos como pueblo y unidos al Padre como nuestro Dios soberano. Su obra, hermano, lo requiere porque es una obra pesada, difícil. Aquí no estamos padeciendo todavía. El único padecimiento que estamos sufriendo es que no nos dejan tener reuniones masivas. Solamente un porcentaje de la capacidad del templo, no de la membresía, de la capacidad del templo. Eso ha sido muy difícil para muchos. Imagínense todas esas iglesias, todos esos templos grandísimos por la gran cantidad de gente que reúnen, hermanos, solamente el 30%. Y si del 30% todavía están aquellos que van de vez en cuando, pues todavía se reduce la cantidad. No, es un trabajo difícil, pero es un trabajo muy importante porque deseamos, y el Señor desea, que más personas hagan caso al llamado de Dios. Cuando yo presento el plan de salvación a alguien que me lo pide, o yo veo que es la oportunidad de hacerlo, por mi palabra, estoy haciendo que el llamado de Dios se dé a conocer a esa persona. Y oro porque respondan al llamado de Dios. Cuando la gente me dice que se convirtieron conmigo, yo dije, uy, dale, con razón estás como estás, porque el Señor no te convirtió, mis palabras te convirtieron, mis palabras te convirtió mi personalidad o mi carácter, y eso no era el plan de Dios. El plan de Dios es que hagas caso al llamado de Dios. Para ser salvo, todos necesitamos creer, no solamente escuchar, porque mucha gente escucha, hermanos, quiero que sepan, mucha gente nos escucha, muy poca nos dice que no quieren oír. Pero muchos otros nos escuchan por respeto, por amistad, porque se sienten bien escuchando. Pero hermanos, oír y hacer caso son dos cosas muy diferentes. Los individuos necesitan creer, no solamente. Es como cuando utilizamos la frase del que confiese con su boca al Señor Jesús será salvo. Y pensamos que es hablar y no es así. Confesar es reconocer que Jesucristo es el Señor de nuestra vida y que todas las acciones que nosotros llevamos a efecto son de acuerdo a eso que yo creo. Es lo mismo aquí.
Es lo mismo aquí. Así que todo el mundo debe de saber, porque Jesús así lo quería, de la relación que había con su Padre. Por eso dice ahí, para que todo sea una cosa como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense nomás qué pensamiento tan profundo. Cumpliendo nosotros con nuestro trabajo, unidos en ese trabajo, para que más sepan de Dios, ellos van a saber que hay una relación entre Jesús y el Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que anexar en nuestro testimonio, que Jesús no hace trabajo solo, sino que es Dios quien hace el trabajo. Por eso dice el texto, que sepan que tú me enviaste. Y la séptima petición que vemos en este capítulo 17 de Juan es que el Señor pide al Padre que seamos participantes de su gloria, todos los creyentes en Cristo Jesús, que seamos participantes de su gloria. Fíjense cómo está el versículo 24. Yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean una cosa así como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado, como también a mí me has amado. Es como una ampliación del versículo anterior, ¿verdad? Como que es una ampliación. Pero aquí destaca la gloria de Dios. Así que, hermanos, una gran bendición llegó a nuestra vida cuando creímos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. No solamente perdonó nuestros pecados, no solamente nos dio vida eterna, también nos dio un mensaje para dar y nos dio una experiencia, ver la gloria de Dios. Y esta no se ve en los cultos, hermanos. No tiene que ver con manifestaciones que nosotros hacemos. La gloria de Dios se ve porque hicimos caso al llamado de Dios y nos arrepentimos de nuestro pecado y decidimos vivir para Dios. Eso es creer el Evangelio. Eso es creer el Evangelio. Mucha gente memoriza versículos de la Biblia. Yo conozco personas que, hermanos, conocen muchos versículos de la Biblia, de memoria, y a veces hasta me da vergüenza. ¿Cómo es posible que esta persona que no conoce a Dios sepa tanto de la Biblia y no ha llegado a este conocimiento? Si más creyentes estamos inmersos en la gloria de Dios, el mundo va a tener otro tipo de experiencia. Dios nos dio la oportunidad, pues, de ver la gloria de Dios en el momento que hicimos caso al llamado, creímos en su Evangelio. En Isaías capítulo 6 nos dice que la gloria de Dios es real. Moisés también tuvo esa experiencia. Dice la Biblia que Moisés vio la gloria de Dios. Y el profeta Isaías, que era un sacerdote, vio la gloria de Dios en el templo. Dice que el templo se llenó de la gloria de Dios. Pero nosotros somos templo del Espíritu Santo, hermanos. También la gloria de Dios debe estar aquí. Nuestros enojos, hermanos, no deben de ser, como decía aquel hermano, como los cerillitos americanos. A veces nuestros caracteres se encienden así, hermanos, por cualquier cosa, por cualquier detalle, y luego hacemos un gran conflicto. Yo creo que ahí es donde la gloria de Dios se debe de manifestar.
Porque si el Señor está dentro de nosotros no debe de salir nada malo. Nada que haga trastabillar a otros, nada que haga entristecer a otros, nada que haga a otros alejarse de Dios. Yo debo estar presto para hacer las cosas bien. Porque mire, con esta oración, hermanos, todos los creyentes vamos a poder cumplir con este trabajo, que Dios existe y que Él envió a su Hijo Jesús, y que en su Hijo Jesús hay vida eterna. Lo dijo el mismo Señor en esta oración, pero antes de lo que acabamos de ver. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17:3. Vamos a orar. Señor, estamos reunidos aquí en tu casa. Necesitamos mucho de ti. Señor, los males del mundo nos agobian. Las enfermedades del mundo pareciera que nos persiguen. Pero también hay mucha gente que no te conoce y que se convierten en nuestros enemigos. Ayúdanos, Señor, para entender que nuestra vida está en tus manos. Esta oración de Jesús así lo demuestra. Estamos en tus manos, Señor. Ahora entendemos qué significa estar en las manos de Dios. Porque Jesús nos entregó a ti y pidió toda esta serie de cosas para nosotros. Ayúdanos para continuar, Señor. Y en el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén.